Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a Masterclass. Mi nombre es Ignacio Esteller, me dicen Nato, y estamos inaugurando este podcast audiovisual, en donde vamos a buscar profundidad temática. Vamos a elegir un tema en cada entrega de contenido y vamos a ir hasta el fondo de esa temática. En este caso, el entrevistado voy a ser yo. Yo voy a presentar a mi entrevistador. Él se llama Fernando Prato, tiene 35 años. En primer lugar es mi amigo. Y por esto que tiene Mendoza, de tener mucha característica de pueblo, seguramente durante muchas partes de nuestra vida nos vimos en algún local bailable, en la calle, en el parque. Seguramente nos vimos, pero no nos registrábamos. Nos empezamos a registrar cuando yo dirigí un curso de marketing digital. De repente, en una de las ventanitas del Zoom, apareció su nombre, Fernando Prato. Él se presentó, era alumno, en este caso, y él pudo presenciar alguna masterclass mía, alguna temática llevada a su profundidad, en este caso sobre marketing digital. La vida nos empezó a unir, de amigos nos transformamos en socios en una agencia de marketing digital, y hacía mucho que veníamos pidiendo que se dé esto que vamos a hacer a continuación, que es charlas profundas sobre temáticas que a vos, que estás escuchando, te pueden ayudar mucho. Así que bueno, me toca ser entrevistado, pero yo presento a mi entrevistador. Él es, ya se está riendo, tiene una risa muy contagiosa. Él es ingeniero industrial y es el mejor socio que uno puede tener para una agencia de marketing, porque hoy en día este rubro necesita mucho de procesos. ¿Viste? Una industria, cuando hay una cadena de producción, hay una máquina que se rompe, hay una máquina que se conecta con otra máquina, y todo tiene que tener su proceso para saber si se rompe algo, dónde ir a arreglarlo. Bueno, hoy el marketing digital un poco es así, se llena de funnels, de movimientos de un usuario de un lugar a otro, de Excels, de métricas, y yo con mi expertise tal vez solamente siendo un trafficker, me quedaba solamente llevando tráfico, pero no le generaba un valor a los clientes. Y ahí fue cuando la vida nos unió y ahora estamos juntos entregando mucho valor en este servicio. Masterclass tal vez toque marketing digital, tal vez toque emprendedurismo, tal vez toque cuestiones de la vida, pero la idea es que vos te lleves profundidad temática sobre el tema elegido en ese momento. Fernando Prato, ¿cómo estás? Hola Nato, bueno, qué linda presentación. Me identifico con parte de lo que decís en esto de los procesos, digamos. La vida me llevó a ser ingeniero y el trabajo me llevó a las planillas, al Excel. Y bueno, un poco creo que no sé si dijiste el título de la temática de la masterclass de hoy, pero creo que es un poco esto de la combinación entre habilidades duras y habilidades blandas. Justo el sábado tuve el privilegio de ir al estreno de una obra de teatro que hiciste por primera vez. El director dijo 10 años haciendo improvisación y ahora se recibieron de actores, digamos. No sé qué palabras usaron, pero un poco esto de... Le dieron profundidad temática al teatro, le dieron rigurosidad. Aprender un texto, pasarlo. ¿Cómo fue esa experiencia, Natito? Impresionante. Gracias. Un poco la voz refleja el sonido de mi voz. Si estás escuchando, no es nítido, hay un poco de difonía. Lo bueno es que no se entrecorta, entonces hay un sonido monótono que sale. Parte de esa difonía es lo que fue la entrega de esta obra de teatro, en donde sí, nos recibimos de actores de alguna manera, porque hicimos, entre comillas, un teatro de verdad, porque fuimos con texto, con vestuario, con una narrativa, con una historia. Después de hacer 10 años de improvisación. La improvisación también es teatro, pero entra en un ámbito un poco más lúdico, un poco más de crear en el momento una historia con un disparador del público. Es un adulto que vuelve a jugar la improvisación. Se va creando la historia en el momento y ahí la base es la comunicación que uno tiene con el otro. En este caso también es lo mismo. Obviamente que me tengo que comunicar a mis compañeros cuando vamos a hacer una obra de teatro de texto que está pasada y pasada y pasada y luego se pasa con público. Pero bueno, creo que hay un salto de calidad en lo que se entrega.
Así que feliz. La obra se llama La muerte no les sienta bien, una comedia negra. Con mis compañeros llevamos más de 10 años juntos y poder hacer esa obra de teatro para mí fue un hito en mi vida, más que hablar de carrera, en mi vida. Me gusta que miras a cámara. Me gusta. Y no te miro a vos. Y yo solo te miro a vos. Un poco es lo que uno mira en el teatro, ¿viste? Uno mira, pero no mira. Porque está mirando el público, pero en realidad hay una cuarta pared. Hay veces que se rompe esa cuarta pared. En este caso, bueno, trato de volcar lo que digo mirando a cámara, así les llego a quien vaya a ver esto o vaya a escuchar esto en un futuro. Claro, que en este piloto hasta ahora es 0. Hay que empezar a 1, 2, 3, no sé. Alguien lo escuchará. Exacto, algún día. Totalmente. Bueno, nada, algo que me llama mucho la atención, o sea, desde que comparto tiempo con vos, es esto de las habilidades blandas. O sea, si yo pienso en Nato Esteder, habilidades blandas. En varios sentidos, no solo con el teatro, con la improvisación, también sos conductor, también tenés un producto en las bodas, que uno dice, ¿cómo llegó el Nato a casar gente? Digámoslo así. Entonces, nada, me gustaría explorar un poco cómo fue, y pongo entre paréntesis o entre comillas, tus familiares son contadores. Entonces, ¿cómo fue ese descubrimiento, esa exploración de lo artístico y cómo lo llegaste a transformar en un trabajo, digámoslo así? Hubo un adolescente inquieto, muy inquieto. Eso es lo primero que recuerdo, lo conecto desde ahí. Queriendo llamar la atención, me reía mucho, hacía chistes. En los actos escolares era el primero que quería actuar o leer un texto. Entonces había como una especie de energía retenida. ¿Y por qué digo retenida? Porque un poco el modelo educativo que conocemos retiene esa fuerza, ¿viste? Viene por ahí un reto. ¡Che! ¡Nato! A callarse, a escuchar, a estudiar. Y yo siempre necesitaba un poco, ¿viste? Moverme. Entonces yo creo que nace un poco ahí. Las ganas de moverme, las ganas de hablar, de tener a alguien que esté del otro lado y me mire. El teatro un poco es eso, es ser visto, actuar es ser visto. Entonces desde ahí empecé como solo mi cuerpo a expresarse. Y demoró igual la entrada a un taller de teatro, a empezar a explorar con técnicas el teatro y la improvisación. Y demoró porque yo mismo sentí que demoró, no importa a qué edad empezó. Pero todo el tiempo decía, ¿por qué no arranco? ¿Por qué no arranco? ¿Cuándo voy a hacer mi primer taller de teatro? Hasta que un día en la facultad, en la Juan Agustín Maza, bajando una escalera, veo un flyer de Esteban Añelo, teatro de improvisación, taller, y me metí. Y nunca más paré. Llevo más de 12, 13 años y me enamoré tanto de la expresividad, del lenguaje corporal, del tener que ponerle las palabras a lo que hacía mucho después. Primero habla el cuerpo. Ese fue como el primer descubrimiento, ¿no? De hecho, cuando uno empieza a explorar el teatro, la improvisación o las habilidades blandas, la palabra viene al final. La palabra viene al final. De hecho, viene un poco a justificar o a complementar lo que está pasando. Bien. Si yo ahora, por ejemplo, hago esto como... Fer, estoy cansado. Y no hacía tanta falta decir que estoy cansado, sino un poco lo que está pasando, ¿viste? Entonces, eso fue muy explícito, pero un poco cuando uno va a ver una obra de teatro, ve una película, siempre hay un actor que te está escondiendo algo. Siempre hay una obra o una entrega artística que algo esconde. Entonces, el espectador un poco tiene que intentar descubrirlo. Ahí está la mecha. Y otro hito fue verlo al Flaco Suárez pararse arriba a un escenario y hacer las cosas que hacía, el mejor actor que he visto en mi vida. El mejor actor que he visto en mi vida. Vos estudiaste comunicación social, ¿correcto? Exactamente. Bien. Esto fue tenés 38, no sé, hace 20 años empezaste la facultad. Sí.
Yo me identifico con vos en lo etario, digamos, porque cuando nosotros éramos chicos, emprender era ser tarjetero de un boliche, era trabajar en la empresa del papá, Ujú. o era, no sé, hacer alfajorcitos de maicena, digamos. Ya vamos a entrar en el hoy, digamos, pero en ese momento, ¿qué te imaginabas de la vida cuando empezaste a estudiar comunicación social? Mirar una cámara y dar una noticia. Y que mucha gente me esté viendo del otro lado y poder decirlo perfecto sin leer. Ajá. Había una especie de sueño ahí. Yo miraba a un conductor de televisión, no sé, a Rodolfo Barili, que decía, y estas fueron las noticias, país, y se las hemos contado. Y yo del otro lado del televisor decía, wow, sí, me las contaste, quisiera recordarlas a todas. ¿Cómo haces para mirar a cámara y tirar las noticias de esa manera? Ajá. ¿Cómo las estudia? ¿Cómo puede tener esa fluidez al hablar? Eso fue lo primero. Después me empecé a un poco enamorar de los conductores de televisión más de Mendoza para ver la cercanía. Los empecé a tener de profesores. Y la comunicación para mí era eso. Ujú. Era mirar una cámara o estar en una radio y poder decir algo de corrido y tirar una idea. De hecho, me costó mucho la profundidad temática de la comunicación. Ujú. Nosotros ya nos conocemos y seguramente esto se va a repetir durante esta charla, pero la profundidad temática a mí me cuesta un poco. Yo soy un poco más libre, más improvisado. Para improvisar no hay que ser un improvisado, pero sí me largo, busco más la espontaneidad, busco más lo que está pasando en el aquí y en el ahora. Entonces me cuesta un poco ser académico, catedrático. Ajá. Entonces yo con la comunicación lo que me vinculé es más con el cómo. Cómo doy la noticia, cómo hablo por la radio, que se escuche, que se articule bien. Ese fue como mi disparador. Bien. Bien, bien, bien. Bueno, se me abren algunas preguntas a partir de eso. Elijo una, que es, ¿qué empezaste a ver en las demás personas con esa idea en mente, digamos? La comunicación en ese momento era una industria. Uh-huh. Entonces vos decías, bueno, quiero formar parte de esta industria y como era un trabajo con cierta estructura, dar una nota en un noticiero. Pero entiendo que de alguna manera empezaste a explorar, a caminar ese camino y de repente se empezaron a abrir nuevas puertas, nuevos trabajos, se empezó como a disgregar, digamos, el mundo, la rigidez laboral. ¿Y qué fuiste conociendo en el camino? Conocí que la rigurosidad periodística o la rigurosidad al comunicar fue un gran desafío y me costó muchísimo. Uh-huh. Entonces ahí tuve como un primer fracaso de alguna manera. Ser periodista es uno de los oficios más difíciles que hay. Poder chequear la fuente, tener fuentes primero, cocinar la información que hay en el mundo, darle tu propia interpretación y contrastarlo con algo más local. Poder intuir y ver qué esconde el entrevistado para hacer preguntas incisivas y que haya un buen material. Como yo estaba muy centrado en el cómo y eras joven de alguna manera, entré rápido porque era desinhibido, era fuerte al micrófono, tenía mucha presencia, pero era un océano de 1 centímetro de profundidad. Ajá. Entonces ahí tuve mi primer fracaso. Entraba muy bien a los medios, tenía muy buenas... ¿Cuál fue el fracaso? El fracaso fue no ser periodista. Ajá. Nunca pude ser periodista. Que no te contrataran para estar en la tele. Me contrataban y trabajé en la tele, pero un periodista tiene profundidad temática. Ajá. Y no la tenía yo. Tenía soltura, tenía aire, tenía puesta en el aire, tenía desinhibición, o tengo. Me parece que era estético. Ajá. La forma sonaba bien. Pero ahí nomás metías el dedo y llegabas fácil al fondo, digamos. Entonces ahí dije, ¿qué hago? Lo primero que hice fue al contrario, me quise ir a Buenos Aires, en el medio en donde estaba, para ir a trabajar allá y me sacaron de vuelo. Uh-huh. Entonces dije, ¿qué hago? No puedo ser periodista, no lo soy, no me considero. Dije, ¿qué puedo hacer? Simultáneamente ya estaba haciendo teatro, pero se veía lejos tal vez una profesión alrededor del actor.
o generar dinero, o generar un oficio permanente, y de repente apareció Internet, aparecieron las redes sociales y apareció mucha capacitación sobre un nuevo lenguaje, que era el de las redes. Siempre fui muy curioso y la verdad que, por más que acabo de decir que no tenía profundidad temática, siempre insistí, un gran insistidor, un gran estudiante en ese sentido. Entonces fui a muchas charlas, me inspiré mucho, empecé a estudiar mucho este nuevo lenguaje y pedí trabajo en una agencia de publicidad y empecé el camino publicitario y marketinero. Ajá. Tal vez alguien lo mira afuera y dice, no, Nato, no fracasaste. Pero bueno, lo tomo un poco así, o por lo menos fue el camino de esa manera. Bien. Bueno, nosotros nos conocemos, entonces esta conversación tiene un sesgo, digamos. Pero me gustaría ahondar un poquito en esto de lo académico. ¿A dónde voy? Estamos en el mundo del marketing, donde cambia todos los años. O sea, ahora, sin ir más lejos, esta es la nueva tendencia. Estar frente a una cámara, profundizando, conociendo a las personas que están detrás de los emprendimientos, de los negocios. Y eso es el marketing 2025. El marketing 2024 era el del short, el de los 3 segundos, captar la atención y transformar eso en un lead. El del 2023 era, o 2022, era el community manager con placas, con carruseles. Y después ya hoy eso, si no humanizás una marca, si no hay un dueño detrás de una marca, nadie le va a prestar atención. Entonces, en esto donde el marketing se reescribe todos los días y que cualquier libro que se escriba termina estando fuera de onda, digamos, que pasa con la inteligencia artificial, pasa con la tecnología. Entonces, creo que estamos en una vertical que todos los días se va reescribiendo. Entonces, también quienes escriben el marketing son los que hacen. Entonces, esto de también, yendo al tema de profundidad o de habilidades duras y habilidades blandas, ¿qué has aprendido en este camino que sea by Nato Esteller, digamos? La creación in situ. La creación in situ. La improvisación es un poder. Verdaderamente es un poder. Para improvisar no hay que ser ningún improvisado. Entonces hay mucha técnica que uno va aplicando, pero justamente la técnica que aplica es ver qué va pasando, cómo lo tomo, cómo lo transformo en ese mismo instante. Entonces uno va con una estructura, con disparadores, pero inmediatamente ese disparador, cuando uno lo lanza, tiene que ver cómo impacta en el público o en el trabajo que te toca hacer, ya sea como host o como actor o como conductor de una entrega de contenido, y ver ahí inmediatamente dónde podés ver como una ranurita. Visualicemos una ranura o una grieta en la pared y empezás con los deditos como a abrirla y te vas como medio metiendo. Después, si tenés experiencia, te vas soltando ahí, después que encontraste algo. Y ahí es donde empieza a calar el trabajo. Ahí sí hay como una profundidad de lo que se está creando en ese mismo instante. Ajá. Y eso llega mucho a quien está expectante o a quien está presente ahí. Hay una gran palabra que es la espontaneidad, digamos. Eso verdaderamente surgió ahí y nadie lo tenía en sus pensamientos, en sus impulsos eléctricos, ni siquiera el público, ni siquiera el actor, ni las personas que están compartiendo ahí. Es algo que se construyó y fue un excedente en base a las individualidades. Perfecto. Entonces, volviendo a esa hermosa introducción que hiciste, estamos viviendo un mundo de creadores. Entonces, el creador, ¿qué hace? Se pone a trabajar, se pone a actuar. Hay un lenguaje más corporal, más que venir con una idea o con un preconcepto o con un impulso eléctrico que sabemos que la cabeza va disparando. Es bloquear la cabeza y largar más el cuerpo. Bien. Algo que dentro de esto de lo no académico, de esto que se aprende de la experiencia de otras personas que tal vez han llegado a algo que uno dice, quiero llegar acá, digamos, pero un factor común que he identificado es que absolutamente todos te van a decir como consejo aprender en el camino.
Y esto que decís creo que va por ahí, ¿no? Como justo ayer que nos juntamos a charlar, hicimos esa pequeña improvisación de decir de qué vamos a hablar hoy. Y, o sea, cuando empezamos a trabajarlo, el qué hablar hoy, la única manera de poder armarlo, estructurarlo, era jugando. Uh-huh. Era haciendo hipótesis, era con los cuestionamientos, interpelándose. Yo he hecho un poquito de impro, digamos, y un poco eso que aprendí fue la única manera de llegar o de mejorar es a través del error, a través de la equivocación. Entonces, ¿cómo naturalizás ese proceso de aprendizaje? Vamos al caso de la obra de teatro. Fue tu primera obra de texto. Me imagino que no sabías cómo eras o cómo lo ibas a hacer. ¿Cómo fue el proceso de pasar de una técnica teatral, que es la improvisación, a una más rigurosa, con mayor profundidad, que es la actuación de texto, digamos? ¿Cómo te equivocaste? ¿Cómo conviviste con eso? Uno va a ensayar para equivocarse. Uh-huh. Uno tiene que saber que está yendo al ensayo a cometer la mayor cantidad de errores. Y ahí el director va marcando y va eligiendo, en base a lo que va pasando arriba del escenario, con qué se quiere quedar, uh-huh, de alguna manera. Pero uno tiene que fallar lo más posible cuando está ensayando. En este caso, hay límites. Para mí la creatividad, mientras más límites tiene, mejor. Ajá. Mientras más reglas le pongas al juego, más sabes cuál es tu área de juego, de alguna manera. Esto es muy... hay un paralelismo al deporte, de alguna manera, ahí. Entonces, bueno, el proceso es eso. Al principio entender la situación, al principio entender el ecosistema de la obra, al principio saber un poco los movimientos, y mientras vas estudiando texto. Cuando vas haciendo los ensayos, ya tenés el texto, vas probando un poquito el texto. Pero sí, digamos, el error es permanente. Uh-huh. El error es permanente. Y a partir de ahí vas descubriendo cosas. Y llega un momento que cuando está pasada, soltás. Se suelta. Uh-huh. Entonces, vos tenés toda una guía y todo un texto para hacer, pero cuando soltás, ahí empieza a aparecer un poquito más la actuación. Bien. Y generalmente se suelta con el público. ¿Y cómo te llevas con el miedo? Y te amplío la pregunta. Yo ayer estaba nervioso. Ayer no, el sábado, que fue la obra. Claro, o sea, con el Nato trabajamos en la oficina, somos amigos, tenemos confianza, pero de repente verlo de negro, siendo la muerte, perdón el spoiler, pero muy buena la obra, me daba como no sé, a mí me pasó, o me ha pasado, de que me den ataques de pánico en público, de quedarme totalmente nublado, de tener que dar una charla de 2 horas y no poder llegar al minuto 3. Y todo lo que me empieza a interpelar mentalmente, o sea, digo, el miedo, ¿cómo tenías miedo en la obra? Es más adrenalínico. No sentía miedo. Tal vez sentí miedo sí cuando tiré mis primeras impros o mis primeros juegos en el escenario. Ajá. Ahí sí era un cagazo bárbaro. Ahora no, hay mucha adrenalina. Hay nerviosismo, tal vez estás nervioso, estás inquieto. Pero no miedo, digamos. Muchos actores son improvisadores y muchos improvisadores son actores, pero por ahí el ida y vuelta ese no se da. En nuestro caso estuvo bueno, porque al ser improvisadores pudimos jugar bastante entre medio. Esto de soltar. Cuando soltás ya sabes para dónde tenés que ir, pero jugás en el medio. Uh-huh. Nada que la respiración no lo calme. Con unas buenas respiraciones antes
calman un poco la situación. Y si no, masticar un poco más lento todo. Los textos, volver a la lentitud y hacerle el amor a cada palabra cuando la vas diciendo y después te vas soltando un poco. Pero una vez que la pelota corre, todo se relaja. Ajá. Bueno, nada, otra cosa que está bueno que creo que hemos compartido bastante, que yo siempre te he visto desde afuera y ahora te he visto un poco más desde adentro y he visto por ahí un poco los resultados o las bondades que tiene, que es esto de ser facilitador, las facilitaciones. Recuerdo el otro día que fuimos a una de las empresas que consultamos y de repente algo que iba a ser una charla, una conversación, una capacitación, una dinámica súper técnica, técnica porque hay que resolver cuestiones de marketing duras y donde hay que cumplir objetivos económicos y de repente, entre medio de todo eso, sucedió algo que no fue planificado, pero sí fue intencionado, que fue hacer una integración de dos equipos, ventas y marketing, digamos. Y sucedieron cosas muy, muy lindas ahí. ¿Qué has aprendido del desarrollo de habilidades blandas, de facilitaciones? ¿Qué has aprendido? Aprendí que el teatro es la herramienta más poderosa para poder integrar equipos, para trabajar el trabajo en equipo, para desarrollar la creatividad y para fomentar la comunicación entre personas. Uh-huh. Si esas personas están dentro de un equipo o de una empresa, firmo acá que es la herramienta más poderosa para estas tres ejes que dije: creatividad, trabajo en equipo, comunicación, integración. Siempre la primera es integrar. Y no es tal vez mezclar personas es en realidad que se conozcan de otra manera. Uh-huh. Ponerlas en una situación que nunca han estado antes. Como por ejemplo de frente y mirándose. Como por ejemplo haciendo el espejo, que uno haga un movimiento y el otro lo vaya imitando. Uh-huh. Entonces, un poco ya esto los iguala, porque todos están en una situación lúdica y de juego. El adulto tiene que volver a jugar. A medida que nos vamos haciendo adultos, perdemos la capacidad de juego. Entonces, se pone muy rígida la cuestión. Se pone muy de escritorio, muy de computadora, muy de poco movimiento. Y el teatro viene a movilizar un poco eso. Se pasa del individualismo al nosotros. Uh-huh. Entonces ahí cuando uno miraba desde afuera estos adultos jugando o con estas dinámicas, inmediatamente ya veo como un nosotros, veo un conjunto de personas, no veo solamente las individualidades. Uh-huh. Es lo más transformador que he podido vivir en empresas. A mí me toca articular eso tal vez con mis socios y mis compañeros de teatro, quienes me acompañan en esto. Pero esto sostenido en el tiempo, entrenando la expresividad, la habilidad blanda, el lenguaje corporal, el no pensar y directamente hacer, el reírse cuando uno se inhibe o se equivoca, se da una naturalidad y algo muy primitivo, digamos. Es como si a medida que vamos creciendo, que nos vamos volviendo grandes, nos empezamos a rigidizar, ¿no? Tal vez es la preocupación del dinero, la preocupación de las aspiraciones, de qué futuro voy a tener. O sea, tal vez eso nos va rigidizando y nos olvidamos de lo más esencial, que es jugar, que es divertirse, que es ser niños, exploradores. ¿Eso considerás que digamos, recomendás, digamos, hacer teatro o cómo se entrenan las habilidades blandas? Esa sería la pregunta. ¿Cómo se entrenan? Se entrenan con teatro. Uh-huh. Se entrenan con dinámicas, que la base sea el juego y la base sean herramientas que vengan de este arte milenario. Desde la quietud no se van a poder entrenar nunca, digamos. Yo te puedo mostrar miles de PowerPoint que te dicen que el trabajo en equipo
tienen diferentes roles cada uno y cada uno cubre un área y esa área se conecta con la otra. Entonces, si vos conectás con el otro, va a poder fluir. Digamos, pero quieto no va a pasar nada. Ajá. Entonces, hay que ponerse medio en movimiento, de alguna manera. La habilidad blanda se entrena con expresividad, rompiendo el molde, saliendo a jugar. Yo creo que va por ahí. Bien. Hay algo que a mí me gusta o observo mucho, que es las personas creadoras. Que es para mí una persona creadora, una persona que crea su presente. O sea, lo intenciona todo el tiempo. Eso lo puede transformar en organizar un asado, lo puede transformar en inventarse un trabajo que sea remunerado. Son las personas que activamente cuestionan el status quo y dicen, no, yo quiero que esto sea así, como manifestador creador, por decirlo. Entonces, siento que el teatro es 100% eso. O sea, es, digamos, que toda esta obra que presentaste el otro día con los chicos, la empezaste a crear mientras íbamos a la oficina. O sea, el primer ensayo lo tuviste, no sé, hace 4 meses, 5 meses, en un día normal de lunes de oficina o miércoles de oficina. Y de repente se transformó en una obra, en una creación. Después, no sé, lo de los casamientos. ¿Cómo llega Nato a casar gente y reemplazando, digamos, el registro civil, digamos, o sea, o las conducciones, uno dice, bueno, va a una conducción, hace tal o cual cosa, y de repente el otro día en un asado mi prima me dijo que fue a ver a Jordi Alemany y que se cagó de risa al Nato, que no te conocía, digamos. Entonces, ese concepto de crear, digamos, ¿crees que es... digamos, siempre existió, es una... No sé, ¿qué me puedes decir de ese concepto, digamos? Imagínate un fueguito y la tribu alrededor del fuego a la noche, después de haber cazado, recolectado, hicieron las tiendas, se cuidaron, fueron al río, investigaron y de repente están un poco relajados y uno se empieza a mover y se, no sé, los lleva el movimiento a agarrar la tierra y a tocarse la cara y de repente cuando ve eso que ocurre se transformó en otra persona porque se puso como una especie de maquillaje que era la tierra. De repente empezó a hacer un sonido gutural o se empezó a pegar en el cuerpo. Tuvo una necesidad de jugar como adulto alrededor de su comunidad y otro lo empezó a seguir y empezaron a compartir y a divertirse en su momento de relajo. Entonces un poco es lo mismo. Para un evento, yo trato de decir, bueno, ¿a qué puedo jugar hoy y que otros me acompañen a jugar en esto? Entonces yo me invento el juego, o lo vi también escrito en algún lado, porque es verdad que uno va tomando de grandes maestros dinámicas. La mayoría o lo jugué con alguien, yo siendo aprendiz, y al jugarlo y ver que funciona el juego, después yo voy y lo repito. Entonces de alguna manera es crear el contexto y la dinámica y empezar a moverme y ver si las otras personas se van sumando a eso. Muchas veces fracasás, haces algo y no tiene ningún tipo de repercusión del otro lado. En la Liga Mendocina de Improvisación, la sala circular del Le Parc, estás muy visto. O sea, tenés muchos ojitos y en un 360 que están diciendo, haceme reír. Si este formato es para hacerme reír. Y muchas veces la mayoría de las cosas que haces no hacen reír. Pero bueno, vas probando y vas haciendo y te vas desinhibiendo un poco. Entonces, tiene que ver un poco con eso. Como cómo activas al otro al juego y eso va a generar un impacto. Si no, quedas muy como tras bambalinas, digamos. Si yo agarro un texto y solamente lo leo y que me salga bonito y esto de los protocolos, de que tiene que ser así, que primero entra tal a hablar y no se rompa eso, por favor. Yo lo vengo y lo rompo. Y me ha funcionado. Lo de las bodas igual, como necesito una persona que haga esto y nadie lo ha hecho. Bueno, lo hacemos. Yo estoy dispuesto a fracasar. Mi trabajo es fracasar.
me tenés que pagar igual. Pero yo estoy dispuesto a ir y pasar ese momento. Entonces un poco el actor va a eso, a ser visto y bueno, capto la atención, funciona o no funciona, me voy. Pero yo puedo ocupar ese lugar o me animo a ocupar ese lugar. El trabajo está ahí. Cuando lo ocupás y ejecutás lo que armaste, el juego, cada vez te vas animando más, porque al principio es una propuesta desde la buena onda, desde el compartir ese momento con la otra persona. Entonces, lo podemos compartir quietos o lo podemos compartir con un poquito de juego. Yo puedo arrancar un evento haciendo así y hasta que todas las personas hagan esto, por favor, yo necesito que todas las personas hagan esto y se saluden o se saluden a sí mismos o veamos diferentes formas de saludar. Ahí ya voy probando algo, formas de saludar. Es una linda propuesta, te estoy invitando a que saludes de otra manera. Entonces, bueno, ese es un poco el expertise, digamos. Perfecto. Bueno, nosotros en el día a día, nuestro trabajo, para los que no sepan, somos una agencia de marketing. Trabajamos con un montón de clientes, digamos, donde un poco nuestro trabajo es ayudar al cliente a vender más. Y algo que notamos, que es un factor común, es que una de las mayores dificultades que tienen los negocios es a comunicar su oferta de valor, su propuesta. Y ahí hay herramientas que ayudan, digamos, a darle marco a eso, a darle estructura. El Golden Circle, que es el qué, el cómo y el para qué haces las cosas, digamos. Pero al final es como no hay una receta de cómo incentivar a tu público objetivo a que consuma tu producto o servicio. Y sabemos que somos seres humanos, que tenemos maneras de pensar desde nuestra psicología o de ser que no son racionales, sino que van mucho más a cuestiones subjetivas. ¿Qué nos podés ayudar, digamos, o qué consejo le podés dar a emprendedores, empresarios, de cómo el teatro, la expresividad y esto de transformarse en creadores los puede ayudar en su día a día con sus negocios? ¡Wow! Preguntón, buenísimo. Una puede ser como el roleplay, digamos. Dramatizar un poco la situación de consumo. Da humor. Representa. Estás como poniendo de manifiesto. Hace un tiempo una empresa muy grande estaba haciendo una transformación digital en la cual el que tomaba el pedido en un punto de venta era solamente un tomador de pedidos. Y eso evolucionó. Ajá. Porque se volvió más compleja la oferta. Entonces, más allá de levantar el pedido, ahora tenía que decirle a ese vendedor, te conviene poner esta gaseosa acá, acá el logo se tapa, esta papa frita está buena porque tiene esto y esto y esto. Acá pone una variedad de productos, no pongas todos. Entonces nos contrataron para que nosotros un poco dramaticemos esas situaciones y con el humor y con el roleplay, con jugar a que soy vendedor, tal vez vas más al frente. No se puede jugar a medias. Entonces cuando uno está en un ámbito un poco laboral, hay muchas veces que no juega a fondo. Porque se cuida, porque... no quiere salirse de la raya. Sí. Porque ese nato periodista que no sabía cómo ser periodista, entonces se ajustó a lo que él sabía hacer, que era hablar, comunicar, el cómo. No me la jugué, no jugué a fondo. Entonces, un niño juega a fondo, vos le das un autito o hasta se lo inventa, no necesita el autito. Entonces se pone a hacer la Fórmula 1 solo en un costado. Juega a fondo. No hay nada más importante en ese momento que jugar y hacer la mejor pista que pueda hacer. Exactamente. Entonces... ahí la expresividad, la habilidad blanda, el ponerse en un estado lúdico, te abre nuevos horizontes. Y hay veces que en esas dinámicas encontrás esa pequeña grieta y te empezás como a soltar y va fluyendo. Ajá. Y empiezan a descubrir las mismas personas que son ellos un poco los artífices y los creadores de su propio trabajo y sus propias tareas, no solamente lo que está un poco impuesto. Entonces, creo que va por ahí. Me encanta. ¿Alguna pregunta que me quieras hacer vos a mí?
Sí. Me gustaría preguntarte por qué empezaste a emprender. Uh-huh. Porque tuviste trabajos convencionales con mucha responsabilidad en empresas grandes, en mantenimiento de YPF. ¿Cómo puedes mantener una brocha en la destilería? ¿Entendés? Sí. Tableros de control, mantenimiento en empresas gigantes con mucho proceso y de repente saltaste al vacío. La improvisación es saltar al vacío. Entonces, ¿cómo fue esa decisión y cómo es emprender? Bien. Me remonto a cuando era chiquito. Uh-huh. Cuando era chiquito, mi papá me compraba un autito a control remoto, al día 3 lo desarmaba y me ponía a jugar con el motorcito y los cablecitos. No era ningún genio, juntaba una pila con 2 cablecitos y hacía girar el ventilador. O sea, no era mecatrónica, digamos. Y era muy curioso, me encantaba preguntar, no sé, era muy preguntón. Era, no sé, tenía 4 o 5 años y me gustaba la matemática, estudiaba, no sé, era curioso. Por suerte, era curioso, digamos. Y cuando era chiquito decía, quiero estudiar publicidad o ingeniería. Y en ese momento eran 2 carreras completamente diferentes. Bueno, después fui al colegio, todo, me olvidé del futuro, o sea, era la vida te lleva puesto, digamos, durante la adolescencia. En el colegio me llevé unas materias que eran duras, matemática, química, porque eran las que había que estudiar y no me podía copiar. Entonces, eso, estudiando ahí, me di cuenta que quería estudiar ingeniería, pues tenía cierta facilidad con eso. Y bueno, ingeniería, pum. Y claro, después de ser ingeniero industrial, el camino lógico era entrar a trabajar a una industria. No había muchas más opciones. Y mis primeros 3 años trabajando en una empresa estuvieron buenísimos, pero había algo que no me convencía. O sea, digamos, primero el hecho de levantarme temprano siempre lo odié y dije, quiero otra cosa en cuanto a estilo de vida. Y segundo, el hecho de sentir que todo esto que estaba haciendo lo estaba haciendo por otro y lo que estaba capitalizando solo era conocimiento y llegar a fin de mes. Entonces me abrí un bar, me fue muy mal, pero ahí empecé a tomar contacto con lo que es la vida misma. O sea, la vida misma, todo lo que te pasa cuando el ganar plata depende de vos mismo, del trabajo que puedes crear. Entonces eso fue un antes y un después. Y a partir de ahí dije, es como un poco sádico en el sentido de que mi vida fue más difícil como emprendedor, pero era mía. Era todo lo que pudiera lograr o no iba a depender de mí. Entonces ahí empezó todo un camino que básicamente me ayudó a eso, a resignificar qué es estar vivo, qué es la relación con el dinero, las relaciones, los vínculos, cómo se construyen las cosas. O sea, he hecho un montón de emprendimientos donde no construí nada, solo ocupé mi tiempo en tratar de generar valor, pero que no había un valor intrínseco en eso que se creaba, digamos. Porque para eso tiene que haber personas que crean en lo que haces, cómo lo haces, para qué lo haces, que se sientan inspiradas por lo que haces. Entonces, esa es la única manera de construir sistemas, si hay personas que colaboran en esos sistemas, y si no, los sistemas que puedas armar en términos de tecnología o de procesos, no sé, ahora veo muchos profesionales que están emprendiendo, o sea, que son médicos y emprenden. O abogados o contadores que antes eran trabajos súper rígidos y formales y ahora están descubriendo ese proceso de emprendedor de marca personal. Entonces, creo que hoy con esto, digamos, con el poder generar valor a distancia, con la facilidad de las herramientas que hay hoy, es como inevitable ser emprendedor. Entonces, nada, es como el desafío de todos los días. ¿Cómo soy feliz? ¿Cómo gano plata? Hay algo del superhombre también, ¿no es cierto? De que no nos basta con ese trabajo de todos los días. El ejemplo del médico es tremendo. Hay muchas profesiones que están circunscriptas a un sistema y la evolución ha hecho que esa persona no le baste con solamente ocupar ese lugar. Entonces empieza como a desarrollar en sus tiempos libres su marca personal
para trascender. Ujú. Y lo otro es cuál es el propósito que hay dentro de la actividad que querés desarrollar. Yo eso me lo propuse cuando, por ejemplo, volví a Barcelona, que hice una maestría en marketing digital. Digo, ¿cómo puedo dedicarle más tiempo al actor? Y digo, bueno, pero ¿quiero ser solamente actor o hay un propósito detrás? ¿Hay un valor que sustenta eso? Y el sustento era como poder inculcar en los demás un motor expresivo, digamos, tener un tablero de control o que cada uno tenga un tablero de control para que sepa cómo mover cada una de esas piezas Ujú. y que no solamente todo quede en el razonamiento o en el pensamiento o saber más que te permita hacer más cosas, sino que mucho de tu lenguaje y de otro tipo de inteligencia es la que tenés que desarrollar. Entonces un poco con mi oficio transmito eso. Ujú. ¿Cuál es el valor que está detrás de tus emprendimientos, de las cosas que haces todos los días? ¿Qué valor hay? ¿Es una pregunta hacia mí? Sí. Bien. Creo que lo más importante es poder, o sea, de todo lo que he hecho, todo lo que me he equivocado, todo lo que me ha costado, los pequeños logros o los fracasos, poder ponerlo al servicio de alguien. En el marketing digital, o sea, en mis emprendimientos he experimentado muchas cosas, muchas, publicidad, orgánico, SEO, tecnología, webs, CRM, o sea, todo lo que alguien necesita para el marketing de un negocio, lo he incorporado a mis proyectos, digamos. Y me he dado cuenta que no todo es soplar y hacer botella, o sea, que hay una parte primero, de elegir bien cuál es la estrategia de tu negocio. Si tu audiencia está en Google, no hagas Meta. Si tu negocio necesita de tu marca personal, de que vos te transformes en alguien de autoridad en el rubro donde estás, y no hagas un flyer, dedicarte, digamos, a aportar valor en el mundo real, digamos. Entonces, todos esos procesos que de alguna manera acercan tu propuesta de valor con esas personas que se pueden sentir ayudadas, eso creo que es en lo que puedo ayudar, digamos, a achicar y acercar ese camino, digamos. Bien, Uh-huh. bien. Y hoy un maestro es un comunicador de los errores que tuvo para que otros no lo cometan, porque el contenido ya pasa por otro lado. Muchas veces fue un transmisor de conocimiento. Sí. Hoy en día el contenido pasa por otro lado, sí, y está a pocos clics de distancia. Sí. Otra cosa es el facilitador, quien te facilita ese contenido y te da una estructura de cómo ir consumiéndolo. ¿Pero considerás que hoy los grandes maestros son quienes mejores cuentan los fracasos que tuvieron? Sí. Sí. Sí, tal cual. O sea, es como que hoy el conocimiento es un commodity. La inteligencia artificial, vos le preguntás cualquier cosa, cualquier cálculo, cualquier cosa que vos pudieras necesitar de información de otra persona, está al alcance de un prompt en ChatGPT. Uh-huh. Así de corta. O de un video en YouTube. Entonces, en la era de la hiperinformación, el secreto no está en aprender información. El secreto está, y no me quiero poner filosófico, pero en entender a las personas, en entender las motivaciones de las personas, qué las inspira. Entonces, hoy las marcas o los proyectos o los emprendedores, la única manera de triunfar o de que les vaya bien, digamos, es mirando cómo pueden ayudar a los demás. Y eso está al alcance de la mano, no alcanza con una estrategia publicitaria, alcanza con ser auténtico, con genuinamente tener algo que facilitar y que aportar a los demás. Recién hablábamos que un actor o una obra esconde algo. Uh-huh. Esto pasa lo mismo. Digamos, si supiéramos las motivaciones de todos, sería bastante fácil. Entonces todos escondemos algo. Uh-huh. Entonces esto es lo mismo, digamos. Yo voy a ver una obra de teatro, voy a ver una película, algo te está escondiendo. Ajá. Algo vos tenés que descubrir de lo que está pasando. Si lo pienso de un lado técnico de actor, es cuál es mi subtexto. ¿Qué intento generar en el otro más allá de lo que estoy diciendo y lo que estoy haciendo? Uh-huh. Ahí se capta la atención. Uh-huh. Entonces esto en el emprendedurismo o en los negocios pasa lo mismo.
¿qué me esconde la otra empresa? ¿Qué esconde la persona con la cual yo trabajo? Y si yo intento descubrirlo, empezás como a desatar ese ovillo, de alguna manera. Y lo otro es jugar para el otro. Sí, en la impro yo juego para el otro. Si no juego para mi compañero, eso no va a fluir nunca. Que es un poco la comunicación. Jugás para el otro. Mi actuación está en el otro, no en lo que vos estás haciendo. Bueno, qué interesante, amigo. Cuando me hiciste esa pregunta, me interpeló. O sea, con esto de decir, bueno, ¿qué estoy? ¿Me estoy vendiendo o estoy siendo yo? ¿Viste? Creo que eso también es una de las cosas que tiene el mundo de hoy, que es... Solo tenés que ser genuino, digamos. Ser genuino y cómo... A ver, vamos a lo actoral, digamos, al tema este del juego, de vivir la vida como un juego. ¿Qué es el dinero para vos? O sea, porque, digamos, ¿qué hace que una persona gane más plata o menos plata? Primero, ¿qué es el dinero? Oxígeno. Ajá. Entonces, de alguna manera, te permite estar en movimiento, te permite vivir. Entonces, es como un alimento. Y después lo otro, que es lo que te permite hacer plata, es el aporte de valor a los demás. Si uno está alivianando un punto de dolor, va a haber una retribución por eso. Obviamente que hay que crear un producto y un servicio alrededor de eso. Pero hoy la modalidad es qué valor estoy aportando hacia el afuera. No tanto una oportunidad mercadotécnica. Ajá. Tal vez en un momento de la historia sí. Habían oportunidades mercadotécnicas porque éramos menos. Pero ahora somos muchos. Y ahora sí o sí se tiene que notar y trasladar a un producto y un servicio el valor agregado que esté detrás de un valor intangible. Con la intangibilidad no hacemos nada, pero sí nos motiva. Por eso primero viene la propuesta, el propósito de marca, y después viene la propuesta de valor. Con el propósito de marca te motivás, te surgen las ideas, lo conectás con un valor. Mi valor era el motor expresivo. ¿Cómo puedo hacer que mi vida gire a la expresividad? Pero después de eso tiene que haber un valor agregado. El valor agregado es el host. El valor agregado es una capacitación de habilidades blandas para que tus equipos se integren. Le das como tangibilidad. Ajá. Si te quedas en un mundo abstracto, vas a estar motivado, porque es lindo el mundo abstracto. Si uno repasa los valores, todo te va a llenar, pero te llena muy individualmente. Cuando le das valor, empieza a jugar el otro, porque ahí se plasma el valor en el otro. El host impacta en el oyente a ese evento, o al que me contrata para que presente bien al orador. La boda a la pareja y a los invitados. El teatro al público. Entonces es tangible, o sea, la obra existió, la fuiste a ver. Si me quedo solamente con una motivación abstracta radicada en un valor, te quedas en nada. Santiago Bilinkins hablaba de eliminar las pasiones a la hora de emprender. Claro, porque te quedas como una nebulosa, en un imaginario, en algo esotérico y en algo idealista. Entonces, el segundo paso de todas las marcas es la propuesta de valor agregada, y ahí hablas de tecnicismos, utilizar sustantivos, verbos, no lo redactes con un adjetivo. El propósito sí, y te motiva, y va al principio. Bueno, me enrosqué un poco, lo mezclé, pero va por ahí. Bueno, nos quedan unos minutitos. Podemos ir dándole un cierre, una forma. De mi lado, el cierre o la forma de terminar sería como... Ayer, digamos, propusimos el primer capítulo de Masterclass, que sea hablar un poco de habilidades blandas. Y es un tema difícil porque no tiene un hilo conductor tan fácil. Es muy amplio, es muy subjetivo. Hay muchas ramas, digamos, que pueden intervenir. La más cerca que se me viene a la cabeza, psicología, coaching, teatro. Entonces, ¿desde dónde, desde qué lugar hablamos de este tema, ¿no? Pero lo que, por la razón que lo elegimos es, por lo menos a mí, que tengo como un perfil más
más duro, más estructurado, más rígido. No tanto igual, no tanto, pero un poco sí. Y en este proceso, digamos, de emprender, de empezar con la agencia de marketing a trabajar, digamos, con el Nato, él me ayudó mucho en tomar el trabajo como un juego, en poder, digamos, ver más allá, relativizar algunas cosas, la corporalidad, la expresividad, o sea, cómo quitarle tensión, digamos, a una reunión, a un trabajo. Entonces, nada, siento que es algo que está muy en boga, o sea, es muy hablado el tema de las habilidades blandas, pero cómo lo pude, digamos, pasar por el cuerpo a un montón de cosas que no me puedo transmitir. Entonces, un poco la idea de esta masterclass era, no sé, inspirarlos un poquito, transmitirles un poquito de ese know-how que tiene el Nato. Y bueno, seguiremos con otros episodios que ayuden a ahondar un poco más sobre emprender, sobre la vida, sobre un poco las cosas que vamos aprendiendo en el camino, que como dice siempre el Nato, somos como los new oldies. Nos vamos poniendo grandes y bueno, ¿por qué no tener cierta autoridad para hablar de ciertos temas? Creo que está bueno. Así que bueno, de mi lado eso, Nato. De mi lado, creo que este podcast audiovisual, la temática puede haber girado en una excusa para que nos conozcan realmente. Ajá, qué bueno. Puede ser una conversación real, sin ningún sesgo, de apertura a muchas conversaciones que vamos a tener con otras personas especialistas en un tema y nosotros nos vamos a volver en entrevistadores para hacer profundidad temática sobre el tema que busquemos en ese entrevistado o entrevistada. Entonces, en este caso, que es el primero... Uh-huh. Y que no hay un entrevistado, sos vos, claro. Por eso arranqué con ese juego como yo presentando a mi entrevistador, pero en realidad era, creo que el mejor contexto para mostrarnos reales y qué hemos hecho, en este caso un poco más yo. Uh-huh. Gracias por eso también, lo valoro muchísimo. Gracias a vos. Porque una forma de que ocurran las cosas es primero decirlas. Después le agregás el valor, justamente. Primero es un propósito, queda en una idea. Yo quiero ser actor. Y a mí, como me costó ser periodista, que creo que nunca lo logré, sí en un momento dije, tengo que decir que soy actor. Y lo empecé a decir y después le agregué valor. El valor fue hacerlo, o sea, meterle tangibilidad. Entonces, esta conversación giró a esta temática que creo que podemos aportar mucho valor y profundidad temática, pero es una excusa para que nos conozcan desde algo real y a partir de ahora tener masterclasses de profundidad temática. Creemos mucho en el motor que tiene la educación, hemos compartido diferentes ecosistemas educativos y este contenido va a estar inmerso en un proceso educativo para que te inspires y para que hagas profundidad temática. Gracias.